Hola, buenas noches. Nuestro tema a exponer es sobre un análisis de los factores de producción del rodaballo gallego del ajo al estacionamiento. Nuestro grupo está conformado por Carolina Alvarado, Diego Melo, Rafael Moreira y Alejandra Vélez. Sobre esto voy a dar una pequeña introducción, que son las condiciones ambientales a la larga tradición acuícola lo convierten en un territorio idóneo para el cultivo del rodaballo, Galicia, que se produce respectivamente el 99 y el 75% del rodaballo de acuicultura en español y europeo. Sin embargo, la regulación limitada ha creado desafíos, al igual que otros sectores de la acuicultura, en una situación similar. Esto lo dijo Abate en el 2016. En consecuencia, la industria del rodaballo se ha estancado durante la última década. La metodología que se utilizó para analizar la evolución del sector de la acuicultura del rodaballo gallego ha sido utilizada la metodología desarrollada por la FAO en 1984. Se utilizará y se complementará con un análisis de rentabilidad del sector. En el enfoque de la FAO se incorpora 5 factores diferenciados. El factor tecnológico describe las técnicas de cultivo y producción y la distribución de la especie. Además incluye procesos técnicos, avances del sector, así como los agentes que participan o se benefician de ellos. El factor de producción incluye un tipo de planificación o gestión del cultivo de la especie. De esta manera se analiza la importancia y los costos de los insumos en el sistema del cultivo o métodos de cultivos utilizados. Sobre el análisis de los factores consta en 3 etapas. La primera etapa, que fue de 1978 a 1992, el periodo de despegue del sector desde los primeros ensayos experimentales del cultivo de rodaballo en Galicia hasta las primeras crisis económicas del sector. La segunda etapa fue de 1993 al 2004, el cual comprende el periodo de conciliación del sector para salir de la crisis, facilitado por la entrada de inversión extranjera. En la tercera etapa, que fue del año 2005 presente, describe el periodo de estancamiento por el que atraviesa la industria. De esto podemos ver unos análisis de los resultados económicos. Se realiza con el fin de estudiar la estructura de costes de producción y la rentabilidad del sector. Para ello se ha utilizado una base de datos SABIM, que es el Sistema de Análisis Balanceados Ibéricos. Para analizar la rentabilidad del sector, se ha calculado la rentabilidad sobre activos, ROA, a partir del cociente entre el beneficio neto medio y el promedio de activos totales del sector para la segunda y tercera fase. Hola con todos, bueno, mi nombre es Diego Melo y les voy a hablar sobre la primera fase. Bueno, esta se dio en 1978 y en 1992. Bueno, en esta fase surge la acuicultura del rodaballo a escala comercial, convirtiendo a Galicia en la principal región productora de rodaballo de España. En 1978 se realizaron los primeros esfuerzos para cultivar el rodaballo en Galicia de forma experimental. En 1983, tras una mejora que aseguraba la viabilidad del cultivo, se crea la primera empresa de rodaballo, que esta se fundó en Galicia. El éxito de esta firma tuvo un efecto pool en los años siguientes. El número de empresas creció a 16, lo que se tradujo en un aumento considerable de la producción. Durante el periodo de 1985 y 1990, la producción del rodaballo se expandió a una tasa de crecimiento anual de promedio de 36.16%. Sin embargo, la evolución positiva de esta industria se detuvo en 1992. Aquí se produjo una gran crisis y en ese momento el limitado mercado de esta especie no podía dar cabida a la creciente oferta, lo que provocó una crisis en 1992 debido a las fuertes reducciones de precio. Este es un desarrollo que ha experimentado también por otras industrias acuícolas como la del salmón, la lubina y el dorado. Esto supuso un punto de inflexión en el sector, pasando de un mercado formado por empresas familiares a otro en el que existía un claro dominio de las grandes empresas con una elevada producción
y peso en el mercado. Esta es también una característica que se ha observado en otras especies como la del salmón. Con respecto al factor de producción, los dos componentes de mayor costo fueron la canalización de agua de mar y la provisión de alevines. En los primeros años, el agua del mar se abastecía mediante bombas de succión. Estas canalizaban el agua hasta los estanques. Sin embargo, a mediados de la década de 1980, estas bombas fueron sustituidas por tuberías de 2 metros de diámetro que facilitaban la canalización del agua de mar hacia los pozos de bombeo, los cuales mediante bombas de agua sumergida abastecían alrededor de 3.000 metros cúbicos por hora a los estanques de cultivo. Esto redujo sustancialmente el costo de bombear el agua necesaria para el cultivo, especialmente durante la marea baja. El reto de suministrar juveniles a la granja fue el cuello de botella estratégico para la industria durante los primeros años del cultivo del rodaballo. La falta de autoabastecimiento de alevines en Galicia supuso 3 grandes retos. El primero y más obvio problema fue el alto costo de importar alevines extranjeros. El segundo reto fue sobre posibles patologías con la existencia de un proveedor importante para todas las empresas productoras gallegas. La probabilidad de propagar las mismas enfermedades en todas ellas, teniendo un foco común, esta era muy alta. El tercer desafío era con la oferta de alevines fue la heterogeneidad existente en los alevines importados. La pigmentación y la edad de los alevines varió, lo que ocasionó que parte del lote fuera enajenado, ocasionando pérdidas al sector. En relación con el factor ambiental, el gobierno central comparte competencias en acuicultura con los ejecutivos regionales, con el fin de regular las competencias adquiridas en materia de acuicultura. En 1983, la Junta de Galicia aprobó la Ley 15 sobre 1985 sobre la ordenación del marisqueo y cultivo marino, que recogía la extensa regulación anterior. Esta ley estuvo vigente durante la primera fase del cultivo del rodaballo y facultaba a la Junta de Galicia para otorgar concesiones de actividad y licencias de explotación. Sin embargo, para poner en marcha una planta de rodaballo no basta con la concesión de actividades y licencias de explotación, ya que también esta requiere una concesión para ocupar terrenos del dominio público marítimo terrestre, recogido en la Ley 23 sobre 1984 de los cultivos marinos. En 1988, otra ley que afectaba a la industria gallega de rodaballo, la Ley 22 sobre 1988 de costas. El objeto de esta ley era la protección de aprovechamiento y vigilancia del dominio público marítimo terrestre, que limitaba los usos industriales del litoral español, incluidos el gallego. En consecuencia, se redujo el número de plazas autorizadas para la acuicultura, incluidas las plantas de rodaballo. Segunda fase. Esta se dio de 1993 a 2004. El periodo posterior a la crisis de 1992 se caracteriza por una consolidación de la industria gallega de rodaballo, junto a la creación del clúster acuícola, la entrada de inversión extranjera directa, principalmente de Noruega. Esta dio un impulso a la producción de rodaballo tras la entrada de funcionamiento de grandes empresas. Así, estas absorbían a empresas locales de menor tamaño. Fruto de esta dinámica, la producción de rodaballo se triplicó durante este periodo, pasando de 1.075 toneladas a 3.650 toneladas. El aumento de la producción se debió principalmente a las actividades de empresas noruegas, que pasó a formar parte del sector gallego mediante la compra de Prodemar.
En 1994 operando con 5 plantas de 1993 a 2004. Este alcanzó una cuota de mercado del 50%, consolidándose como líder en el sector. Y esta fase finaliza tras la crisis del Prestige. El factor tecnológico. Con una red consolidada de centros de investigación, las mejoras en el sector continuaron sin cesar. En los primeros años de esta fase, los avances se centraron en mejorar el agua utilizada en los estanques de cultivo. La técnica de ciclo abierto, la más utilizada en el sector, comenzó a ser sustituida por el sistema acuícola de recirculación. Además, el tratamiento de oxígeno en los tanques también evolucionó. A medida de la década de 1990 se adoptó la medida de insuflar oxígeno puro en el agua entrante, de modo que los niveles de oxígeno superaban las 5 partes por millón. Otro avance en el sector se debió al cambio en la alimentación. Este avance supuso una mejora considerable con respecto a años anteriores, ya que mejoró la calidad de agua y redujo la cantidad de residuos sólidos. Al mismo tiempo, la creación del Instituto Gallego de Acuicultura supuso un impulso de la lucha contra la patología del rodaballo. Bueno, esto es todo lo que les puedo hablar. A continuación, mi compañero. Gracias. El factor de producción. Aunque en 1994 la escasez y los problemas de obtención de lotes homogéneos y alevines se redujeron mediante el abastecimiento de una gran oferta regular, Franz Turbo se mantuvo como único proveedor del sector gallego. Para acabar con esta dependencia se crearon plantas de incubación en Galacia. La primera empresa en lograr el autoabastecimiento y crear sus propios alevines fue Stolt Sea Farm. Esta situación mejoró significativamente tras la creación de las plantas de producción de alevines de Insuín, a Pescanova y Alrogal en 1999 y 2001. En el 2002, la producción de alevines fueron considerables en comparación con las condiciones de crianza de la primera etapa. El factor mercadotecnia. La llegada de Stolt Sea Farm tuvo un fuerte efecto en la comercialización del rodaballo. Desde 1997 la producción superó las 2.000 toneladas, alcanzó rápidamente las 3.000 toneladas en el 2001. Este crecimiento solo se interrumpió en el 2003, cuando la producción del rodaballo cayó un 18% como consecuencia del vertido de petróleo del Prestige, y además por las altas temperaturas de aguas estuarinas que obligaron a vender la producción en tamaños más pequeños. Esto se debe a varios factores. El primero es la dinámica de adquisiciones y fusiones que involucra principalmente a Sea Farm. El segundo es la disminución en el número de nuevas licencias, obstruidas por un marco institucional debilitado. El tercero está relacionado con la elevada inversión para poner en marcha una empresa dedicada al cultivo de rodaballo, especialmente si incluye las etapas larvarias y el destete. Además, el ciclo de producción de rodaballo se completa en 25 meses. Estas dos características hacen que el cultivo del rodaballo sea un negocio de inversión a largo plazo. El factor ambiente. Con el crecimiento del sector del rodaballo, las exigencias regulatorias de la industria se multiplicaron. En 1993, como consecuencia de los cambios en el sector pesquero tras la entrada de España en la Unión Europea, se aprueba una ley de pesca. Esta ley supuso cambios en la situación jurídica del sector gallego del rodaballo, perpetuando el régimen de concesiones que había sido aprobado en 1985. Esta modificación fue interpretada por el sector como una amenaza en la estabilidad de sus concesiones, que al ser más cortas ponían en peligro sus derechos sobre el uso exclusivo de un área de dominio público.
Si bien no se cumplieron las demandas del sector de aumentar el número y estabilidad de las concesiones, se cumplió el pedido de incrementar la investigación en el sector. Los resultados del análisis de rentabilidad del sector durante la segunda fase de la tabla se muestran. En relación a los resultados económicos medios, el valor medio de la producción del sector alcanzó los 5,2 millones de euros anuales durante la segunda fase. El sector actual representa la mitad de este valor. Además, dado que este sector no contaba con una fuerza de trabajo excesiva, numerosa y capacitada, los mayores costos del sector se orientaron hacia mejoras en la tecnología productiva y logística. Además, la cifra del beneficio neto es positiva gracias a los buenos resultados económicos del sector en los últimos años del periodo. Vamos con la tercera fase, que empieza en el 2005 hasta la fecha. La fase actual corresponde a la madurez del sector acuícola gallego del Rodaballo, con una estabilización de la producción y solo 6 empresas frutos del proceso de integración oriental durante sus etapas anteriores del 2018. Nueva Pesca Nova, Inswing y Stolt Sea Farm denominan el sector con más del 85% de la producción. De esta forma, la industria del rodaballo es un sector con una estructura dual, que conviven multinacionales con empresas familiares, pero muy concentrado. En esta fase, dada la incertidumbre institucional, solo se abrió una nueva granja de rodaballo en Galacia, la planta de Stolt Sea Farm en Cabo Vilan en el 2005. Sin embargo, la gran capacidad de producción de esta granja contribuyó sustancialmente al incremento de la producción gallega, de 3.790 toneladas en el 2005 a 8.441 toneladas en el 2017. El factor tecnológico durante esta fase, la investigación de rodaballo logró uno de sus avances más significativos. En el 2016, el rodaballo se convirtió en el primer vertebrado secuenciado genéticamente en España, lo que abrió puertas a las nuevas investigaciones sobre la resistencia de rodaballos a diferentes enfermedades y al desarrollo de proyectos de selección genética más eficientes para mejorar la producción. El factor de producción. El abastecimiento de alevines ya no es un problema para el sector. En 1998, la producción de alevines fue de 1,1 millones de unidades, mientras que en el 2006 alcanzó los 7,5 millones de unidades. Así, la producción de alevines dejó de ser un elemento limitante. Otros avances destacables son una mayor capacidad de captación de agua de mar mediante máquinas de túnel, programas de crías para reducir el tiempo dedicado al ciclo completo de producción, la mejora de alimentación y la mejora de los sistemas de oxígeno para la automatización de la alimentación. Soy Alejandra Vélez y continuando con el tema sobre la tercera fase, tenemos la fase de mercadotecnia. Los mayores avances en el factor comercialización en esta etapa se deben al aumento de la demanda de la piscicultura gallega de Rodavalo. Tanto el consumo interno como las exportaciones aumentaron y se consolidaron. Sobre el consumo interno del Rodavalo es importante analizar 3 factores. El primero está relacionado con la cuota máxima de captura de 9.000 toneladas por año, lo que ha dado a que las importaciones no fueran suficientes para satisfacer la demanda. Por ende, se facilitó el crecimiento del sector acuícola gallego. El segundo factor es el precio medio de Rodavalo, que se ha mantenido relativamente constante. Y el tercer factor es el aumento significativo de la aceptación por parte del consumidor, ya que han habido mejoras en la pigmentación y sabor del producto, asimismo como campañas publicitarias impulsaron las ventas. El Rodavalo de acuicultura entra en 3 canales de suministro. Tenemos las grandes cadenas minoristas que se llevan el 30% de las ventas, las pescaderías tradicionales con el 25% de ventas y, siendo el canal de mayor distribución, los mercados mayoristas con 45% de las ventas.
En estos mercados los productos son adquiridos por mayoristas de hostelería. En estos hoteles por lo general se llevan peces con un peso medio de 1,5 kilogramos. Y esto se debe principalmente a la pérdida de rentabilidad al cultivarlos, porque la maduración sexual se da en esta especie en los machos a los 18 meses y en las hembras a los 24 meses. Y debido a este proceso biológico se ralentiza su crecimiento y afecta negativamente a sus propiedades nutricionales. Por tanto, estos cultivos solo se llevan de 25 a 29 meses para alcanzar los 1,5 kilogramos. Sobre el factor ambiente, el principal reto al que se enfrentaba el sector del Rodavalo era la escasez de espacio físico para la construcción de nuevas plantas. Por ello, sus representantes exigieron la creación de una institucionalidad favorable y la dotación de los espacios edificatorios necesarios para la expansión del sector. Entonces, en 2005 se diseñó un plan de acuicultura que permitiría la construcción de 13 nuevos parques y la ampliación de 13 de las instalaciones existentes. El gobierno regional y la nueva administración rechazó el plan por razones ambientales y creó otro nuevo plan de acuicultura. Pero, ese plan se llevó a cabo en el 2008. Pero este plan fue muy corto y se suspendió temporalmente debido a un nuevo cambio de gobierno en 2009. Ya para 2011 se derogó el segundo plan de acuicultura de Galicia. Sin embargo, aún en la actualidad no se ha aprobado un plan específico para la acuicultura aquí. Por eso se ha estancado en los últimos años en este país gallego. Como conclusiones tenemos que en Galicia el cultivo de Rodavalo ha tenido un crecimiento importante que lo ha situado a la cabeza de las zonas productoras de esta especie en Europa y el resto del mundo. Asimismo, la innovación aplicada a este sector, como el uso de pienso extruido semihúmedo y seco, la técnica de recirculación de agua, el uso de túneles o la expansión y el control genético, son una de las cuantas innovaciones tecnológicas que ha permitido el crecimiento. Asimismo, las condiciones ambientales o físicas, como la riqueza del agua, la temperatura, el bajo nivel de contaminación, son características claves para obtener una producción abundante, de rápido crecimiento y en buenas condiciones sanitarias. El factor de producción también ha sido determinado por la oferta de alevines, dado que el sector es autosuficiente en alevines. Se incrementó la rentabilidad y se dejó atrás la dependencia de alevines extranjeros. Por tanto, también algo a recalcar es que en los últimos años el crecimiento parece haberse ralentizado debido al desarrollo del factor